Bueno, estamos pisando las 12 del mediodía. El lunes ingobernable hoy que te va a acompañar un ratito más que de costumbre. Arrancamos un ratito más tarde, terminamos un ratito más tarde. Bueno, 320855, 320855, las vías de comunicación de este programa, que lo que está haciendo hoy un poquito es ahí un pimponeo, ¿no? Como cómo arrancar la semana de la radio después de lo que pasó este finde aquí en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, ahora como todos los lunes le damos aquí la bienvenida a nuestra compañera Natalia Ramallo. Nati, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Pablito? Acá un poco, ¿qué te diría? Un poco ensombrecido por el contexto político-social. Bueno, el pueblo ha hablado nuevamente, como dicen los políticos, ¿no? Como, el pueblo no se equivoca. Yo, permitime dudarlo. No sé, me parece que es una serie de equivocaciones consecutivas de las que no estamos pudiendo remontarnos. Así que bueno, nada. Aquí empieza las rosas. Bueno, vos ya estarás al tanto de cómo han sido los resultados. Entiendo que ha habido poca diferencia. Acá ganó La Libertad Avanza acá en Las Rosas, ¿no? En Villa Dolores también. Sí, ganó aquí en el pueblo, la Libertad Avanza. Sí, ya estuvimos dando los números, pero sí, por 50 y pico votos. Claro. Sí. Uno de los lugares donde ganó la Libertad Avanza, aquí en el departamento de San Javier. Claro. Bueno, yo estoy en realidad, la semana pasada estuvimos hablando un poco de la cuestión cooperativa y Sí. de, bueno, una acción que tuvimos hace unos días, que fue hacer unas preguntas sobre cuándo es la asamblea de socias y socios. ¿Vos habías presentado un pedido sobre eso? Sí, hice un pedido, me dijeron que bueno, que en 15 días, cuando se reunieran, probablemente tuvieran una respuesta. Y ahora, bueno, hay un grupo de autoconvocados, seguramente sabemos algunos, bueno, vos también sabés, desde el año pasado venimos teniendo alguna actividad, ahora está un poco caída, porque bueno, también las luchas, cuando no hay respuesta del otro lado, representatividad, viste, no tienen mucho efecto, no tienen buen efecto en todo caso, entonces está un poco ahí alicaído Claro, el grupo. tenés que ver contra quién estás peleando. Además, eso es fundamental, ¿no? El adversario es férreo, defensor de sus intereses. Nada, en este grupo autoconvocados que ahora solo tiene una actividad digital, que es WhatsApp. Bueno, nada, queremos retomar la actividad, pero desde un lugar de estudiar el estatuto, desde cuestionar las cosas que no se están haciendo desde la cooperativa, invitar a el público, a los socios, las socias de la cooperativa a que se interesen también un poquito por lo que está pasando dentro de la cooperativa, que todos estamos manteniendo, ¿no? Con nuestros aportes. Hubo un video viral, ¿no? Bueno, no sé si se viralizó o no, yo lo recibí. Esta persona lo compartió también en el grupo Autoconvocados. Y estuvo bueno escucharlo y también coincidir en algunas cosas, ¿no? De fondo con lo que decía. Pero bueno, a veces la frustración y la bronca que uno le da, que te metan la mano en el bolsillo y no te justifiquen por qué, te hace decir cosas que por ahí aquellos que las escuchan, que tienen el poder,
y tienen los instrumentos financieros, legales, no instrumentos legítimos, quiero decir, tienen la posibilidad de pagar abogados, asesores y tienen el tiempo, puedan llegar a, ¿no?, tener acciones contra personas que somos nada, que del llano, ¿no? Y que no vamos a tener la posibilidad de asumir Claro, esos costos, las ¿no? mismas Entonces, posibilidades. siempre está bueno argumentar con una solidez que no sea la cosa personal, ¿no? Bueno, son esto otro. Me parece que tenemos un montón de argumentos para decir, che, están fallando, están un poco vulnerando nuestros derechos, no un poco, bastante, porque si te pones a leer el estatuto, vos podés, de cada artículo del estatuto, vos podés decir, ¿qué pasa que esto no se cumple en la cooperativa? ¿Qué pasa que nos cobran el aporte, aporte de De capital capital, sí. en una o dos facturas? ¿Por qué se nos cobra, se nos dobla el pago? Eso lo preguntamos el año pasado en notas formales, cosa que no se nos respondió. Estas preguntas se hicieron formalmente, usamos 600 firmas que el grupo Autoconvocados juntó con mucho esfuerzo, porque a la gente le cuesta manifestar, ¿no?, su descontento, y hay una cosa así, un poco de dominación mental que se está teniendo, que es aquella por la cual las personas no se quejan por miedo a perder algún derecho. Y bueno, no entendiendo muy bien lo que son los derechos, ¿no? Porque los derechos no son un favor, son justamente para ejercerlos. Entonces, bueno, ya de base estructural hay un déficit ahí. Y como te decía, se hicieron varias preguntas respecto de, bueno, por qué se doblan los pagos, qué se hace con los fondos de los 5% para educación cooperativa y para el fondo de cooperativas. O sea, explicaciones O sea, que pedimos y en que... el estatuto claramente, o sea, hay ciertas acciones que se están desarrollando o tomando o que suceden que claramente no van en consonancia con lo que dice el estatuto. ¿Eso es lo que vos estás diciendo? En realidad, tiene que ver con el derecho a la información, que no estamos pudiendo acceder. eh, o sea, nosotros cumplimos con cosas formales que nos pide el estatuto para recibir información, y desde el otro lado, el día de la asamblea, que era el momento en que nosotros queríamos que nos dieran esa respuesta frente al resto del público, de los socios, esas respuestas no se nos dieron y tampoco se nos contestó anteriormente, ¿no? Hay como un uso o un ejercicio del poder o de las decisiones que no es legítimo, ¿no? Porque se trata de una cooperativa, no se trata de una sociedad anónima, una SRL, donde lo que impera es el capital que vos tenés privado, de aquellas personas que son socias de una, por ejemplo, SRL, no, es una empresa cooperativa. Entonces, el espíritu cooperativo se ha desvirtuado totalmente. Y queremos volver a retomar lo que se ha perdido hace mucho tiempo también, porque si vos te pones a leer el estatuto, en su objeto hay un montón de actividades que no se están realizando, pero que son seguramente cobradas, ¿no?, devengadas de nuestros bolsillos, de nuestros aportes, para este tipo de cosas que no se están haciendo. Incluso en el día de la asamblea, el abogado del asesor legal nos comentó a la pregunta de quién decide, bueno, por ejemplo, ¿no?, puntualmente, frente a gente que se jubila dentro de la cooperativa, quién decide el monto que se le va a pagar y de dónde salen esos fondos. El abogado explícitamente nos dijo que quien toma la decisión es el Consejo de Administración, y los montos también los decide
el Consejo de Administración. Entonces eso es una facultad que se arroga el Consejo de Administración, que no es consultada, lo hacen arbitrariamente y lo hacen con fondos admitido por ellos, con fondos de nuestro capital, del aporte de nuestro capital. Entonces esas cosas, yo no digo, a ver, son derechos que también vos te jubilás, bueno, todo jubilado cuando se jubila recibe una bonificación por esa jubilación. Pero los montos de ese premio, de ese bono, de esa bonificación, los asumimos nosotros. Entonces yo me pregunto, la cooperativa no tiene cuentas de ahorro para no tener que todos los años cobrarnos a nosotros la jubilación de alguien o los Claro. sueldos de alguien, ¿no? Como los aguinaldos, tampoco sabemos de dónde salen los montos para los aguinaldos, para los sueldos. Esas son cosas que tienen que ver con la opacidad de esta administración, ¿no? Y me está llamando uno de los jubilados de la plaza y le vamos a hacer unas preguntas. Dale, dale, póngalo Bueno, al aire nomás. poneme Luis, bancame que no te escucho. Hola Luis. Hola, ¿cómo andas? No pasa nada, estamos al aire ahora y estamos justo para hablar. ¿Tenés tiempo? Ah, dale. Bueno, te voy a hacer las preguntitas respecto de los jubilados primero y después hablamos de los autoconvocados, ¿te parece? Luis Manzone, ¿verdad? Bueno, interrumpimos esta charla para presentar al señor Luis Gómez Vialet, que es un miembro de nuestra comunidad, que además de ser creo que sos un artista, sos docente, y otras cosas más que si querés contarnos, nos podés contar, pero está acá para seguir en esta charla respecto de las cosas que están pasando dentro de la cooperativa, y además forma parte del colectivo de jubiladas y jubilados de la Plaza de Villa de las Rosas. Buenos días, Luis, gracias por comunicarte con nosotros. Buenos días, Nati. Muchas gracias por esta llamadita, por este encuentro. Como vos decías, yo soy artista, vinculado al arte, sobre todo en los derechos humanos. Estoy aquí justamente trabajando con un grupo de personas que pocos conocen a veces, que es en la Mesa de Derechos Humanos de Villa de las Rosas, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de Tras las Sierras, también ahora participando de una coordinadora de arte por los 50 aniversarios de las víctimas y del golpe de Estado. Muy bien, Luis. Un trabajo que tiene mucho seguramente de conmemorativo y para mantener siempre viva la memoria, ¿no?, de los pueblos de nuestra historia reciente, que aún lastima, que aún no ha sido reparada respecto de los crímenes de la dictadura. Si quieres contarnos un poquito y vemos cómo lo vamos enlazando con la cuestión de lo que venimos a hablar hoy, que es derechos cooperativos. Bueno, sí, la memoria, con tanto dolor que ha producido sobre todo las dictaduras, también se renueva, se reconoce, se transmite, se renueva en el sentido que también
se va pudiendo hablar un poquito más. Es importante también que se conozcan nuevas situaciones. Este año yo aquí hice en la Casa de la Cultura una muestra que se llama Fragmentos de Memoria. Ujú, Allí ujú, invitamos también a gente del pueblo originario ujú, y víctimas directas de, digamos, víctimas directas con hermanos eh, que han tenido, es decir, eh, desaparecidos, ujú, ¿no? ujú, Y también en los pueblos originarios no escapan a esto, ¿no? Es ujú, decir, ellos también son los ninguneados de la historia, ujú. tanto así que dijo, nuestro pueblo se sostiene a partir de la memoria. Y nunca han sido convocados en ese sentido, Es ¿no? verdad. Así que, bueno, también este 50 aniversario el año que viene, Ujú, eh, nosotros intentamos que esto se renueva, ujú. eh, buscando los actores, entender esto, por qué nos pasó y por qué no nos tiene que volver a pasar. ¿Cómo ves el paño y respecto de esto de, ¿no? La participación que tiene la gente cuando se convoca a estas actividades conmemorativas? eh, ¿Y cómo lo relacionás con, yo lo quiero llevar al punto en particular que venimos a tocar hoy, con bueno, la participación que tiene que ver con nuestros derechos respecto del consumo, ¿no? De consumo de servicios públicos, ¿no? Cosa que también en aquel momento nuestros héroes militantes han reclamado y también por eso han sido desaparecidos, ¿no? Yo no estoy hablando puntualmente de cosas cooperativas, pero estoy hablando de aquel momento, pero estoy hablando del reclamo sobre los derechos, ¿no? Por los cuales se persigue a la gente y que aún se sigue persiguiendo y aún se sigue criminalizando y desapareciendo y matando, porque ahora hay que ser un poco brutal en lo que se dice, pero que es realidad. ¿Cómo ves esa participación, Luis, en aquel momento cuando cuando hiciste esta muestra? El Bueno, intendente, sí, la gente de las instituciones se acercó, el público en general, ¿cómo lo ves? bueno, sí, yo creo que nos llamó la atención, hubo participación Ujú, a lo que uno conoce, que es el entorno, que ujú, todavía hay un poco de temor, ujú, o mucho temor, vinculado a que los derechos humanos, que están vinculados como a ese terrorismo, ¿no? ujú, Es decir, entonces hay un temor. Quienes han podido superar esa barrera encuentran otro mundo, encuentran que también eh, lo que se intenta o se intentó ujú. es una mejor humanidad, ¿no es Totalmente. cierto? Un destino de igualdad, Ujú, ¿no? De entendernos, de ujú, crecer. ujú, Yo creo que para eso también es necesario, y por eso nos conocemos con vos, de dejar estos sitios de confort ujú, para entender que hay otras cosas para hacer ujú. y, y también crecer nosotros como personas para ver ese otro, esa necesidad. Sí. Eh, Eso es fundamentalmente, ¿no? Ujú. Y podemos decir que la participación tendría que ser mayor. Sí, ¿no? Justamente, eso venimos hablando con Pablo desde hace meses, ¿no? Y siempre buscando espacios donde manifestar esa voluntad de participar. Entonces,
Claro, los grupos se arman y es difícil mantener la grupalidad porque siempre hay diferencias particulares entre nosotras y nosotros y a veces se proyecta mucho en lo particular y se deja de lado lo general que son nuestros intereses en común, ¿no? Porque estamos en determinados grupos y por qué los queremos mantener. Entonces, respecto de esto que estamos hablando, ¿cómo sigue, por ejemplo, la cuestión de las actividades en el grupo de los jubilados y los jubilados? ¿Cómo lo ven en cuanto a, bueno, el detrimento económico que están teniendo, por ejemplo, en el pago de las facturas de la electricidad, de los servicios de electricidad? Perdón que te lleve así tan drásticamente, pero creo No, está que bien, tiene que ver con eso. está bien. Creo que, bueno, todo esto tiene muchas aristas, ¿no? Ujú, Yo voy a pronunciar algunas personales y ujú, otras como grupo, ¿no? ujú. Eh, Aristas que yo entiendo cómo nace también esta formación de autoconvocados eh, del pueblo Ujú, como jubilados, ujú. viendo las formas que se trataban a los jubilados en Buenos Aires. Primero Sí. era ese apoyo. Ujú. Y ya se llevan 36 semanas, digamos, de estar en permanencia en la plaza. Sí. Si bien ya somos pocos, Ujú, pero en sí se va fortaleciendo el grupo ujú. en cuanto a algunos alcances, ¿no? Como decir, se buscó la manera de que los negocios dieran un 10% o lo que les parecía mejor a cada uno Sí, para beneficiar a los jubilados que menos recursos. sí. Esto de ya tener 60, 65 negocios de servicios y bueno, y proveedurías, digamos, es un logro de las personas, de todos nosotros. Ujú. Y también que desde la legislatura, digamos, El se haya Consejo podido Liberante, sí. también hacer una ordenanza, Ujú. también es un logro, ¿no? Ujú. Que todavía tiene que mejorarse, Bien. porque, Sí. digamos, se prometió una rebaja de impuestos y eso, pero está como muy difícil. Entendemos Bueno, que el presupuesto se discute en el mes de noviembre. sí. ¿Tienen idea de participar en esas audiencias? Eh, ¿O simplemente, bueno, esperan gestos de parte del Consejo Deliberante? ¿Tienen algún puente de comunicación con todos los No, concejales, con secretario de gobierno, intendencia? ¿Hay voluntad de seguir avanzando bueno, en la prestación de unas rebajas tarifarias? claro. O, por ejemplo, Mira, sí, contame, perdón. no, en realidad nosotros hicimos un pedido a la Intendencia, Ujú, presentamos también un proyecto que fuera más amplio, ujú. o al menos lo que nosotros entendemos que Sí, son las necesidades, ¿no? sí. Eh, que eran de alguna manera similares a las que presenta el concejal, Ujú. eh, pero con algunas reformas para que fuera más Más abarcativo. amplia, claro. No, nunca se ha tenido Ujú, una respuesta, ujú, ¿no? Es decir, bueno, ujú. esta gente nos pidió algo, respondemos a tal efecto. ¿Y se les ha dicho por qué Eh, o tienen alguna idea de por qué no se ha no, respondido? No. nada, nada. Ujú, El Ejecutivo supuestamente tiene que llevar adelante esto ujú, y después anunciarnos como ciudadanos, ¿no es ujú. cierto? Por supuesto. Eh, lo que sí estamos trabajando mucho en estos momentos Ujú. es sobre la salud, ¿no? Sí. Es decir, eh,
Bueno, lo que se está, digamos, en muy poca atención, no es solamente para los jubilados, digamos, si bien hay formas en que el municipio lo resuelve, llevando acuerdos y todo lo demás, Sí. pero entendemos que debe haber más gestión Como que no hay para política, digamos, de Estado, o sea, no hay política pública de... regularizar. Claro. Claro. Y yo creo que también es deber de nosotros como Claro. pueblo y también que nuestros representantes busquen la manera, ¿no? Totalmente. Porque también es su deber, es su deber. Sí. Y nosotros, sobre todo aquí en Las Rosas, tenemos que ir a Dolores o Mina Clavero y tampoco se cuenta con todo. Claro, es verdad. Sí, bueno, en general es así, ¿no? Como la deficiencia del servicio, a pesar de que, bueno, el personal lo da todo y trabaja también a destajo, porque vamos a hablar, vamos a reivindicar también el trabajo del personal. Sí. No tiene que ver la deficiencia del trabajo de lo que hace la gente, sino la deficiencia, ¿no? de la administración en todo caso. Respecto de la cooperativa de electricidad, ¿ha habido algún ofrecimiento de beneficios o algo así? Porque entendemos que, por ejemplo, en la cooperativa SEMDO se han congelado tarifas, se están dando, ¿no? muchas se facilita el pago de las facturas retrasadas para la gente, los jubilados, gente en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo es el tratamiento acá? ¿Tenés idea, Luis, con ustedes los jubilados? Sí. Nosotros en realidad también en los grupos vamos comentando, es decir, y lo que surge es que esto es muy individual, ¿no es cierto? Claro. Aquí. O sea, si no vas a hablar con el gerente, no hay una política, digamos, generalizada de beneficio. No. Y creo que también es una falla, que en algún momento lo he conversado, porque cuando hay 50 socios, por decir un ejemplo, que está pidiendo una situación o está reclamando algo en particular que no queda claro, yo creo que es totalmente necesario que se dé una respuesta, ¿no? Claro. Eso hace que la cooperativa no esté funcionando como cooperativismo, ni como democracia. Sí. Con el grupo se consiguió 500 firmas, 500 y tantas, 600. que estaban totalmente bien registradas, porque me consta de la persona que lo llevó adelante. Sí. Y eso incluso se lo denominó como que había gente que estaba en doble firma, es decir, sí, hubo acá, se consiguió un 10% de lo que es el padrón, ¿no es cierto? Sí. Y eso es como que se le presentó para hacer una nueva asamblea, para todos los reclamos que de alguna manera como usuarios necesitamos. Eso se desestimó. Sí, y hay como... Y eso está como mal. Sí, hay una situación que a mí me hace ruido, que es esta cosa de que, bueno, vos tenés, para pedir información o para pedir una asamblea o para... Está bien, hay un estatuto, hay un reglamento que dice el cómo y cuánto y bueno, y es una oportunidad cada vez. Bueno, conseguimos el 10% del padrón de socios, que significan 600 socios, para una acción. Para la siguiente acción, vos tenés que buscar otros 600 más. O sea, cada vez que uno tiene que pedir solicitar a la cooperativa una información o documentación del transcurso de la economía o del financiamiento de las actividades que la cooperativa realiza, da la sensación de que esa burocracia que se necesita para lograr la información es
está diseñada para que nos desalentemos, ¿no? Porque salir a buscar 600 firmas nos llevó como que 3, 4 meses. Y cuando las pudimos utilizar, no se nos respondió. Entonces, también hay una cosa que es eso, ¿no? Desalientan la participación por la burocratización de algo que no debería ser así, porque es cooperativo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que vos decís, che, bueno, no, mira, yo la verdad que ya no te voy a firmar de nuevo porque no me quiero meter en problemas, porque yo ya firmé, porque tal. Y siempre el grupo de Claro. personas que sale a buscar y que se mueve, somos 10, se hace cuesta arriba, ¿no te parece, Luis? Sí, yo creo que siempre hay una búsqueda de la confrontación, al choque. En lo personal, yo pienso que nosotros no necesitamos cambiar la administración. Esto es lo personal, ¿no? Es decir, si la cooperativa estuviese funcionando como el estatuto lo Lo nombra, manda, lo dicta, sí. lo manda, no habría necesidad de esto. No es que estamos nosotros queriendo copar o cooptar, ¿no Claro. es cierto?, un sector. Si hay necesidad de un balance, si hay necesidad de entender un ítem, incluso si hay una necesidad de reclamo hacia EPEC, por ejemplo, que es el distribuidor, que nos pone como grandes consumidores. Nosotros como usuarios somos los aliados de la cooperativa, no los enemigos. Cosa que yo lo supe hablar, ¿no? Es decir, hay aquí una confrontación como si nosotros fuéramos tocar. Eso a veces habla de que no se están haciendo bien las cosas. Como que al no responder a sus propios usuarios, a sus propios, ¿cómo se llama? Socios. Socios, ahí está, se me borró. Al no responder a los socios Sí, y buscarle la vuelta, porque sí, nosotros cuando se juntó las firmas, sí, fueron más cantidad de personas que estaban con dificultad. sí, Y no sí, es que ahora porque cambió la política no estén en la misma situación. Sigue estando la sí, gente con esa misma situación pero y no cambió ninguna política, porque dentro de la claro, cooperativa yo no veo que haya muchos cambios sustanciales que podamos observar y que nos hayan beneficiado. Más bien, yo considero que siguen los personalismos, exacto, sí. bueno, todas las cuestiones que se pueden llegar a hacer recaen en el gerente de la cooperativa, con el cual no tengo ninguna cuestión personal. Pero bueno, siendo No, no, socia, también considero que quienes deberían responder son los miembros, autoridades del Consejo de Administración y la síndica, particularmente que es la persona que representa a los socios frente al Consejo de Administración asambleario, ¿no? Que llegan ahí a través del voto de la asamblea. Entonces, bueno, nada, yo no acuerdo con vos respecto de que no tenga que cambiar la administración, porque como en todo sistema democrático, esto se decide por el voto simple de los socios y las socias. Y cuando una administración no funciona bien, no estoy hablando de la gerencia, estoy hablando de la administración, que es la gente que decide, bueno, sí. nuestras tarifas. Te voy a comentar algo. En el artículo 55, en el inciso O, dice textualmente que el Consejo de Administración fija los precios de los servicios que prestará la cooperativa. Entonces, a partir de eso, yo creo que no pueden decirnos que ellos no tienen la posibilidad de adecuar las tarifas a nuestro poder adquisitivo, que ya viene degradándose hace por lo menos 10 años. Entonces, me parece que hay una cuestión que la administración no está viendo, no está escuchando, no está queriendo escuchar y tengo mi opinión, que
no lo voy a vertir acá porque es un medio público, no tengo por qué, pero considero que la gente debería empezar a cuestionarse justamente de qué estamos Claro. hablando, ¿no? De que el Sí, Consejo de sí, sí, sí. Administración decide cosas que tienen que ver con nuestra economía cotidiana. Y eso es a lo que yo quería llegar con esta conversación con vos, los jubilados, que si hay alguna Claro. comunicación del Consejo de Administración en tanto espíritu cooperativo. Y bueno, si ellos han tenido algún puente de comunicación con ustedes, cosa que veo que no, si no es a título personal, no hay una política cooperativa de protección Exacto, de exacto. de los colectivos Sí, más vulnerados. sí. No, posiblemente yo omití alguna palabra. Ujú, Coincido con vos. ujú. Em, yo lo que quería mencionar es que no necesitaríamos, ¿no es cierto?, Eh, cambiar ni nada si las cosas funcionaran bien. Claramente. De estos modos, sí, hay un grupo que entendemos que sí, Ujú, ¿no es cierto?, que debe modificarse ujú. porque no están cumpliendo su rol, Y así, sí, netamente. y Si sí. la síndica no está defendiendo o haciendo llegar la voz Ujú, justamente de reclamo, ujú. donde el año pasado hubo una marcha grande, Sí, sí. y ya se acusa de que hemos roto la reja y que el Claro, vandalismo, al cual no lo vimos, claro, es decir, hay, un, hay una forma de malversación de la situación, ¿no? claro, Entonces, exactamente. eh, yo lo que digo también en dirección hacia ellos, ¿no? Cuando Ujú, nosotros ahora dos hablamos, ujú. también creyendo la posibilidad de que nos están escuchando, o quien Ojalá tenga alguno afín, se o quien interese. tenga afín con, entonces entender Sí. que no es que nosotros venimos con, como por allí se dice, con 90 soldados para dar la lucha, Con los tapones de no, punta, como yo decimos. ahí, ahí no, no lo creo así, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Desde una mesa de derechos humanos, no, sino decir, bueno, desde los derechos que tenemos como usuarios, como personas, y de buscar una calidad de vida. Y Totalmente. además, nosotros, porque muchas veces también está el discurso Ujú, de que con los subsidios no lo merecíamos, que ujú. ahora estamos pagando la... Ah, Y bueno, sí. yo creo que eso tampoco tiene su verdad, ¿no? Porque, digamos, nosotros gestamos esa luz, tenemos, si se quiere, el combustible para producir los motores, Ujú. el uranio, no es que se compra en otro país, somos Claro, productores de eso. exactamente. Entonces, evidentemente que hay un vuelto que otros lo Se están están beneficiando, llevándose por a supuesto. costa de la población. Eso nunca nos Exactamente. va a hacer crecer. Así es. No nos va a hacer crecer como artesanos Ujú, que tienen que encender un horno ujú, para hacer una cerámica, ujú. por darte un ejemplo, Sí, y casi que tienen que estar allí, a ver, mendigando a ver cómo se puede hacer, o quemando el bosque, digo un ejemplo burdo, ¿no? sí, Pero para hacer una cerámica sí, con sí, leña, entiendo. ¿no? Es decir, Entiendo, entiendo. nosotros tendríamos que estar creciendo de otro modo, de Más otro modo. inteligente. La industria también es necesario que crezca, Sí, también aquí porque vamos siendo cada vez poblaciones sí, más amplias. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, Luis, esperemos que podamos recrear esa masa crítica que necesitamos para por lo menos llevar el debate nuevamente a la luz y ver si podemos lograr también ciertas modificaciones o por lo menos una reflexión o una autocrítica de cómo se está llevando la cuestión cooperativa, que se traslada también a otros ámbitos de la vida, de los derechos de los consumidores, de nuestra economía y tal. Bueno, Exactamente. Luis, próximamente te estaremos Bueno, convocando nuevamente para que nos cuentes si han debatido el tema beneficios sociales para los socios jubiladas y jubilados en la cooperativa. Y nada, te saludo, te dale. abrazo y ya nos veremos en la lucha nuevamente.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Y Luis. suerte para ustedes también. Bueno, Un abrazo grande. un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Bueno, pasaba entonces Luis Gómez Vialet. Luis Gómez Vialet. Está bien, un poco esto, ¿no? Esto que decíamos, Nati, de ver las distintas... Perspectivas, ¿no? Las distintas visiones. Sí, y posibilidades, y bueno, a ver, hay que, en función de todo eso, bueno, Sí. a ver de qué forma se puede llegar a lograr Sí, el objetivo, ¿no? cómo es la dinámica, ¿no? De las cosas también, cómo llegan a tomarse las decisiones, cuál es la participación cuánta participación se necesita de la gente para que se den los cambios, los pequeños cambios que necesitamos para el cotidiano, ¿no? Estas cositas que por ahí no salen en los medios grandes de comunicación, pero que en este lugar son re importantes. Y me parece que en este momento, en los contextos que estamos viendo y Sí. todo, van a ser más necesarios Totalmente. que nunca, ¿no? Por lo menos de ponerlos en la mesa y que se debatan. La necesidad de participación que tenemos es vital, Pablo. Yo creo que es un momento de salir de la zona de confort, como decía Luis, y bueno, dejar de pensar en la aceptación o en los likes que alguien te vaya a poner o no, y ponerse en esa incomodidad de la desobediencia y la rebeldía que necesitamos en este momento, porque nos están llevando puestos. Y son los mismos de siempre, ¿eh? Con esas ideologías tan liberales. Tienen los mismos apellidos y todo. Totalmente. 1:20. Wow, qué tarde. Querida. Ay, tengo hambre. Ah. Así que nos vamos por hoy. Nos despedimos así directamente. De toda Yo quiero comunicar que probablemente la semana que viene venga de nuevo con el estatuto de la cooperativa. Bueno. Y lo podemos desguazar acá si alguien se quiere sumar a la charla, Sí, aquí véngase en el piso. con alguien. Si o alguien de la quiere. cooperativa nos está escuchando y se quiere venir a discutir con nosotros esta cuestión, invitadísimo también. No quieren hablar. Y Ya hemos preguntado, no quieren. Ay, qué lástima. vamos a hacer declaraciones. Pues, Y bueno. calladito no estás más linda, No como importa. te dicen. Ay, los machirulos. importa. Bueno, Nati, Gracias, Pablo, por el gracias por espacio. estar acá. Gracias, come chingones. Y ahí nos vemos de nuevo. Un abrazo. Abrazo y a toda la gente ingobernable que nos hizo el aguante acá de lunes, post eleccionario aquí en el Valle de Tras la Sierra. Buena semana y que les sea leve. Mañana tempranito nos juntamos de nuevo. Gracias.